Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre venderle al sector privado, ¿verdad? Tengo ya un tiempo, vendo diferentes productos, o los fabrico, o los comercializo, o los distribuyo, y tengo mis clientes en el sector privado. Perfecto, tengo ya ese canal de ventas, vamos a decir, asegurado. Pero siempre es importante expandir, es decir, conocer otros mercados, ver qué tan rentables son y entonces evaluar si yo tengo la capacidad o no de poder entrar en este tipo de negociación. Entonces, algunos de ustedes posiblemente ya conocen un poco cómo funciona el tema de ser un proveedor del Estado, pero quizás otros están iniciando en este proceso y de igual manera quizás otros u otras se encuentran en el extranjero y desean venderle u ofertarle los servicios al Estado Dominicano, al gobierno de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasaba antes? Anteriormente, estamos hablando de 10, 15 años atrás, básicamente era todo por el nivel de relación. Es decir, yo tenía una papelería, tenía una consultoría de temas de tecnología, tenía un negocio de ferretería y entonces conocía a la persona que se encargaba del área de compras en una institución pública y entonces básicamente se hacía una negociación directa. Es decir, no había un tema de transparencia, un tema de tener que obviamente participar en un proceso de contratación pública, conocer cómo funciona el flujo desde que inicia en la planificación, luego la preparación del proceso de compra, luego entonces la invitación o convocatoria a participar en ese proceso, donde habrá un pliego de condiciones, una especificación técnica o una ficha técnica o unos términos de referencia en caso de que sea un servicio normalmente de consultoría, para luego entonces tener conciencia de cómo funciona la evaluación para fines de adjudicación, luego tener la información de los criterios específicos de adjudicación y de selección que se pueden tomar en consideración en un proceso de contratación pública y entonces la fase de adjudicación para luego llegar al gerenciamiento del contrato, finalmente el pago. Entonces, toda esta información es importante y necesaria conocerla si yo tengo un interés en poder vender u ofertar mis productos o mis servicios al Estado, al gobierno dominicano. Pero vamos a empezar de lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico es yo poder contar con un número de RPE, Registro de Proveedor del Estado. Esto es como si fuera la cédula. Anteriormente no existía absolutamente nada de eso, sino que todo empezó a evolucionar luego de que se promulgó la ley vigente de contratación pública, que es la ley 340-06. Entonces se empezó a crear el registro, que es básicamente una base de datos de los proveedores del Estado. Actualmente hay más de 100.000 proveedores del Estado, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, que si usted está interesado en incorporarse en ese mercado, es bueno que sepa que tendrá una competencia. Y posiblemente esa competencia, o una parte de ella, conoce y tiene ya años de experiencia en ese mercado. Entonces, al igual como existe una competencia en el sector privado, donde hay otros competidores, y hay que tener una estrategia de cara a esa competición, entonces en el sector público van a haber más competidores y de igual manera hay que tener una estrategia focalizada, especificada en los negocios con el Estado. Entonces el RPE es el número del registro del proveedor del Estado. Es como si fuese la cédula. Yo tendré el número 135.000, por poner un ejemplo. Ahora mismo van por los 110.000 aproximadamente. Entonces ya con este número ya yo tengo la posibilidad de poder participar en un proceso de contratación pública acorde a la normativa vigente, que es la ley 340-06, su reglamento de aplicación y todo el marco normativo, donde hay pues diferentes resoluciones, decretos, hay documentos normativos, estándares que son aprobados por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese número de proveedor del Estado?
Pues yo lo puedo tener de una forma muy fácil, muy sencilla. Hay diferentes vías. Hay una vía tradicional en donde usted simplemente va a la Dirección General de Contrataciones Públicas, que está en Santo Domingo, está justo al lado del Banco Central, en la calle Pedro Ayuberes, esquina Rodríguez Objío, y usted va a llevar la documentación que se requiere. ¿Y qué documentación se requiere? Bueno, depende. Si usted es una persona física, usted básicamente va a llevar su cédula o su pasaporte. Va entonces a completar 2 formularios donde va a incluir su información general, domicilio, teléfono, etcétera. Y de igual manera usted va a completar un documento de declaración sencilla donde va a decir legalmente que usted no está en contradicción con el artículo 14 de la ley 340-06 de prohibición a contratar. Esto quiere decir que hay una serie de personalidades en el ámbito público que no pueden ser proveedores del Estado. Entonces usted va a verificar ese artículo, que luego vamos a hablar un poco más amplio de estos artículos, porque de igual manera aquí pudiera haber un conflicto de interés entre usted como proveedor y algún relacionado por nivel de consanguinidad de primer o segundo grado. Entonces esto es importante, porque si por ejemplo yo tengo un hermano y ese hermano es una máxima autoridad en una institución pública, diga un ministro, un director general, etcétera, aunque yo quiera, habría un conflicto de interés en yo poder participar en esa institución en un procedimiento de contratación pública. Sin embargo, pudiera hacerlo en otra institución en donde no guarde relación. Entonces, pero de igual manera vamos a hablar en otro momento sobre este artículo 14 de prohibición a contratar. Entonces, como una persona física natural, usted simplemente va a completar esa información, su cédula o pasaporte, estos 2 formularios, y si usted desea vender sus productos al Estado Gobierno Dominicano, tienen que estar inscritos necesariamente en la DGI. Entonces, en el caso de una persona física, lo que conlleva esa formalización es estar inscrito en la DGI, que es simplemente ir físicamente o hacer el procedimiento de forma digital, sin costo y totalmente fácil, sencillo, a través de la plataforma de la DGI, en donde como persona física o natural usted va a incorporar hasta 2 actividades comerciales diferentes o 2 oficios. Entonces, una vez ya tenga esa inscripción, que se hace en menos de una semana, de 2 a 4 días aproximadamente, entonces ya con esta inscripción en la DGI usted sí puede ser un proveedor de Estado y puede solicitar su inscripción, y ya le van a otorgar un número de RPE. ¿Quién se lo va a otorgar? La Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto se puede hacer de forma presencial en la DGCP, pero se puede hacer también de forma virtual, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque si usted ahorra tiempo, ahorra también presupuesto, no tienen que trasladarse, ¿verdad? No tienen que tomar el tránsito y demás, y puede hacer el proceso y tener una trazabilidad de cómo va esa gestión o esa solicitud desde que inicia hasta que ya se concluye. Una vez se le otorga el número de RPE, pues no tendrá que ir físicamente a la Dirección de Contrataciones Públicas, sino que de manera automática ya podrá buscarlo dentro del portal transaccional, que también vamos a hablar qué es esto para aquellos que aún no conocen el sistema electrónico de contratación pública actual, que es el portal transaccional. Entonces, como persona física, simplemente la cédula o el pasaporte, completar 2 documentos y estar inscrito en la DGI en caso de no estarlo, y si ya lo estoy, pues simplemente mostrar el documento donde incluye la información de que estoy inscrito en la DGI. Entonces, ¿el proceso tiene algún tipo de costo? No, totalmente libre de costo. ¿Se puede hacer digital? Sí, se puede hacer digital. ¿Qué tiempo toma? De 2 a 4 días aproximadamente. Si es de manera digital, solamente 2 días. Si es de forma presencial o física, aproximadamente 4 días. Entonces, ese documento de declaración sencilla no tiene que estar notarizado. Bien, simplemente usted lo va a completar y lo va a firmar. Muy bien, y va a verificar el artículo 14, que usted no está en contradicción con este artículo que está dentro de la ley 340-06. Una vez usted ya tenga su RPE, ya usted es un proveedor del Estado
y ya usted puede participar como una persona física natural en los diferentes procedimientos de contrataciones públicas que actualmente hay. Ahora bien, usted puede participar igual de forma presencial, es decir, llevar su oferta física a la institución, o lo ideal que sea de forma virtual, digital. ¿A través de qué plataforma? Del portal transaccional. Entonces, una vez ya usted tiene su RPE, el siguiente paso es enlazar ese número de RPE, que ya sabemos que es como si fuese la cédula para poder vender al gobierno, enlazarlo con la plataforma virtual que es el portal transaccional. Esto es un proceso que se hace de forma digital o presencial, dura aproximadamente igual de 2 a 4 días o mucho menos. Y entonces, una vez ya usted está enlazado su número de RPE al portal transaccional, entonces ya puede enviar las ofertas digitales a través de esta plataforma, que es extremadamente interesante, que hay mucho que hablar del portal transaccional y que tiene muchísimo potencial si yo como proveedor conozco cómo utilizar de manera amplia esta plataforma, que no necesariamente existe en el sector privado, pero que sí tiene una serie de particularidades muy importantes en el sector público, y vamos a ver específicamente cuáles son cada una de esas. Pero vamos a ir por parte. Entonces ya usted tiene su RPE, ya lo vinculó al portal transaccional, ya usted puede enviar ofertas, pero esas ofertas, para usted enviarlas, tiene que haber un requerimiento de compra, es decir, un proceso de compra o contratación pública. Entonces, ojo, por si alguno tiene la duda, la Dirección General de Contrataciones Públicas no es una institución que tiene a su cargo comprar todo lo que cada institución pública necesita, sino que es el órgano rector que regula los procedimientos de compras públicas, establece cuáles son las reglas del juego, cuáles son los parámetros, cómo se debe de trabajar los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas de forma general, cuáles son los documentos normativos que tienen que estar vinculados en los diferentes procedimientos de contratación pública, cuándo puede haber una excepción, cuándo no, cuándo puede haber una exclusión, cuándo no, etc. Entonces, lo importante es saber que cada institución pública, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Deportes, Promesecal, etcétera, tiene una unidad de compra. Y esa unidad de compra publica los procedimientos. ¿Pero dónde lo publica? En el portal transaccional, la gran mayoría de ellas. Y de igual manera lo publica en su página web institucional, en el menú de transparencia, que posiblemente ya muchos de ustedes lo conocen. Entonces, cuando la institución publica un requerimiento de compras, habrá un plazo o un tiempo limitado en donde yo como proveedor puedo enviar mi oferta. Es decir, no es que yo la voy a enviar cuando más o menos yo crea que no, es que tengo que enviarla necesariamente en ese plazo hábil de recepción de ofertas. Ustedes van a ver cuando ingresen al portal transaccional que hay un cronograma del proceso, desde que inicia con la publicación del proceso hasta que culmina con la suscripción del contrato. Entonces, dentro de ese cronograma están las diferentes etapas de publicación, de recepción de ofertas, de creación de una observación o una pregunta con respecto a un procedimiento de contratación pública, de evaluación de la parte técnica, evaluación de la parte económica, de la notificación de adjudicación, la suscripción de contrato, si hay que subsanar algún documento en la parte inicial también. Es decir, explica un poco todo el cronograma de ese procedimiento de contratación pública de esa institución pública. Cada procedimiento de contratación pública va a tener un código de referencia. Bien, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque un ministerio puede tener 2, 3, 5, 20 procedimientos de compras públicas a la vez. Ahora bien, usted como proveedor va a poder participar en los que estén enlazados o vinculados o relacionados con su actividad comercial. Me explico. Si usted, por ejemplo, es carpintero, por poner un ejemplo, va a poder participar en los procedimientos que tengan que ver con carpintería. Ahora, si usted es un consultor legal, va a poder participar en temas que tengan que ver con un expertise legal. Entonces, es importante que cuando usted se registre en la DGII con 2 actividades comerciales como máximo,
sean puntualmente las que usted tiene, vamos a decir, mayor potencial de ventas, que tenga más experiencia, mejor dominio, porque en esas dos es donde luego, cuando usted vaya a participar en un procedimiento de contratación pública, entonces va a poder enviar su oferta. Muy bien, entonces ya sabemos que en el portal transaccional se van a ir publicando los procesos. Ahora bien, esa publicación no es que yo soy, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y yo voy a requerir equipos informáticos y hago el proceso ahora, y entonces el mes que viene es que usted se va a enterar como un proveedor de que hay un requerimiento de compra. No, esa publicación va a ser en tiempo real. Automáticamente Agricultura dice, bueno, necesito laptops. Entonces en ese mismo momento usted lo va a poder ver en el portal transaccional, y aparte de verlo va a poder participar, es decir, enviar su oferta en ese plazo de participación. Por eso luego también vamos a conversar un poco de cuáles son los procedimientos de selección o las modalidades de compras, porque posiblemente el término o el concepto de licitación es comúnmente conocido por la mayoría, pero en adición a este término, que tiene una particularidad, una forma de trabajar, está también, por ejemplo, la comparación de precios, están las compras menores, están las compras por debajo del umbral, está la licitación restringida, está la licitación pública internacional, están los diferentes procedimientos de excepción como proveedor único, proveedor exclusivo, o cuando existe un tema, por ejemplo, que impacte a nuestro país con algún tipo, Dios no lo quiera, de guerra o de un catástrofe natural, etc. Es decir, hay diferentes excepciones. Y como proveedor, yo debo de conocer y estar seguro de cómo funciona cada procedimiento de contratación, porque esto es lo que me va a permitir poder preparar una oferta que pudiera ser exitosa. En la medida en que como proveedor yo conozco más de los procedimientos de contrataciones públicas en dos grandes áreas: el tema legal, la ley 340-06 y todo su marco normativo, y el sistema electrónico, que es el portal transaccional. Cuando yo domino estas dos áreas, entonces mi nivel de posibilidad de ser adjudicado ganador va a aumentar. Mientras yo tengo, por ejemplo, un conocimiento propio, es decir, que no he estudiado, no he leído, que yo quizás solamente conozco por un comentario que alguien me dijo en algún momento, o si yo quiero implementar mi estrategia del sector privado en el sector público, pues automáticamente va a disminuir esa posibilidad de adjudicación. ¿Por qué? Porque el mercado público es totalmente diferente al sector privado. ¿Hay intercambio de bienes? Sí. ¿Estos bienes tienen un monto? Sí. Pero la forma de poder comercializarlo, venderlo, es totalmente diferente. Y cada sector obviamente tiene sus ventajas, tanto el público como el privado. Entonces, cuando usted vea un requerimiento en el portal transaccional, ya sabe que va a ser de una institución pública, ya sabe que va a tener un código de referencia, también sabe que va a tener una fecha límite máxima para poder preparar su oferta y enviarla. Y esa fecha también va a estar publicada dentro del portal transaccional y va a tener un monto estimado de ese requerimiento de compra. Puede ser o de la totalidad de los ítems, de los artículos que se vayan a comprar, o si es un solo artículo, un solo servicio generalizado, pues del monto total. Ahora bien, ese monto es un monto estimado de referencia. Hay una cosa muy importante que posiblemente ustedes todos conocen, y es que ustedes como proveedores son expertos en lo que venden. ¿Por qué? Porque quizás ya tienen años vendiendo sus productos al sector público o inclusive también al sector privado, y ya conoce a nivel de detalle todas las particularidades del producto que usted vende. Tiene ya una experiencia acumulada. Entonces, cuando usted vaya a participar en un proceso, va a tener dos documentos o dos informaciones que son fundamentales, realmente muy fundamentales, y luego vamos a ver el por qué yo hago esta mención tan notoria de que es fundamental. Uno de estos documentos o de estas informaciones es el pliego de condiciones, muy básico, muy importante. Bien,
Y otra información es el precio estimado. Ahora bien, este precio es un precio referencial. No necesariamente las personas que trabajan en las unidades de compras, los servidores públicos e inclusive los peritos técnicos designados, no necesariamente, vamos a decir, tienen el total dominio con respecto a la información de un producto en específico. Y esto por una razón muy sencilla: no trabajan diariamente con ese producto. Si usted vende vehículos y tiene ya 1, 2, 5, 10 años vendiendo vehículos, usted sabe muy bien ese mercado, sabe muy bien de los precios, tiene todo el detalle posible. Sin embargo, la institución no necesariamente, es decir, pudiese ser el caso, tienen el dominio de la información con respecto al precio estimado. Entonces las instituciones hacen un levantamiento de mercado público y privado, ¿verdad? Eso es lo que se supone que deben de hacer, y entonces en base a ese levantamiento establecen un precio estimado. Bien, entonces cuando usted vaya a participar va a tomar ese precio como referencia y usted va a poder confirmar si realmente ese precio es el precio que corresponde al mercado o no. Y en un proceso de contratación pública, otra parte muy pero extremadamente importante es que usted va a tener un tiempo para poder hacer una pregunta o una observación específicamente al pliego de condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente, ¿qué pasaba? Bueno, yo como proveedor no hacía ninguna pregunta, no veía la importancia, la validez, ¿para qué? Si como quiera se lo van a dar a X o a Y, no voy a hacer nada. Entonces, ahora mismo, ¿qué sucede? Cuando yo no hago nada, exactamente si yo recibo nada. ¿Por qué? Porque no hice nada. Entonces, cuando yo me empodero, conozco, estudio, verifico, confirmo, tengo total dominio del marco normativo de contrataciones públicas del Sistema Nacional y del portal transaccional como una herramienta muy poderosa, entonces cuando yo tengo toda esta información sí puedo accionar de diversas maneras. Una de ellas es haciendo las preguntas o las consultas adecuadas. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si usted va a participar en un proceso, usted va a comprar vehículos, habrá una especificación técnica dentro del pliego de condiciones y resulta que hay una especificación que usted quizás no está muy de acuerdo. Pero ese muy de acuerdo no es de forma subjetiva, no. Es porque ya usted es un experto técnico en el tema de vehículos y pudo percatarse en la descripción que hay algo, por ejemplo, los tipos de neumáticos o de llantas o de gomas, como comúnmente se le conoce, que le falta una numeración, por poner un ejemplo. Entonces, si yo como proveedor voy a participar en el proceso y resulta que van a requerir la compra de 20 vehículos y yo asumo, no pasa nada, yo voy a hacer la oferta del tipo de llanta o del tipo de numeración que debería de ser. Entonces, eso que yo aporte de forma adicional, que no estuvo requerido en el pliego de condiciones, no tendrá ningún valor, ni tampoco la institución se lo puede evaluar. Es decir, no tendrá una calificación, un puntaje, un valor agregado. ¿Por qué? Porque no estuvo de forma específica en el pliego de condiciones. Otro elemento importante a considerar es que no es lo mismo un tipo de llanta X que un tipo de llanta Y o de goma. Es decir, van a tener precios muy diferentes. Por eso, como proveedor, en esa etapa de preguntas que corresponde específicamente al 50% del plazo de recepción de oferta del proceso, me explico. Si el tiempo de recepción de ofertas es de 10 días, el 50% son 5 días. Yo tendré 5 días para poder hacer preguntas u observaciones al pliego de condiciones. Entonces, cuando yo hago esto y lo hago a través, ojo, del portal transaccional, lo puedo hacer también de forma física, que no es lo ideal, pero lo puedo hacer. ¿Por qué no es lo ideal? Porque tengo que desplazarme. Tengo que entonces requerir que se selle con la fecha y la firma y se haga una recepción de esa comunicación en la institución. Es decir, tengo que hacer un proceso que no es complicado, pero sí me toma tiempo. Ahora bien, cuando yo hago esa consulta como proveedor del Estado a través del portal transaccional, ojo, primero esa pregunta va a tener un nivel de trazabilidad 100%. ¿Qué quiere decir esto? Esa pregunta le va a llegar a la persona del área de compras, al técnico, al oficial,
al gestor, al analista que está trabajando específicamente ese requerimiento de compra. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que si por ejemplo ustedes quieren participar en un proceso del Ministerio de Obras Públicas puede tener al mismo tiempo 5, 10, 20 procedimientos de compras públicas. Esto quiere decir que no todos los procedimientos lo trabaja la misma persona. Cuando usted hace una consulta a través del portal transaccional, esa pregunta se va a dirigir específicamente a la persona dentro del área de compras de ese ministerio que está trabajando específicamente ese proceso. Ojo, obviamente hay consultas que la responde el comité de compras cuando es un procedimiento de comparación de precios o por encima, pero aquí estamos hablando de forma bien general. Entonces, eso es lo primero, le va a llegar la consulta a la persona que está trabajando específicamente ese proceso. 2, va a tener trazabilidad. ¿Cuándo se envió la pregunta? ¿Cuál fue el contenido de la pregunta? ¿Quién recibió esa pregunta? Y lo más importante es que hasta que no se responda esa pregunta mediante el portal transaccional, que es el sistema electrónico de contrataciones públicas, esa institución no puede continuar con ese proceso. El sistema lo va a bloquear, no lo va a tener habilitado. Es decir, que es una oportunidad inmensa de yo como proveedor tener una información fidedigna. ¿Y esto por qué? Vuelvo y repito. Si no tengo claridad en la especificación de la llanta, cuando yo vaya a preparar mi oferta, llantas de esa numeración, por poner un ejemplo, hay 8 diferentes, con 8 precios diferentes. Entonces eso va a disminuir mi nivel o mi probabilidad de ser adjudicatario. ¿Por qué? Porque no tengo especificidad. Ahora bien, si yo hago la consulta, aseguro una respuesta específica. ¿Por qué? Porque la especificación técnica no tiene claridad o el pliego de condiciones omitió esa información o quizás la incluyó de forma incorrecta. Entonces también la institución tiene un espacio para poder hacer una adenda o una enmienda, que posiblemente ustedes esos términos ya lo han escuchado. Es decir, se va a agregar o se va a modificar algo del pliego de condiciones o de la especificación técnica. Ahora bien, esa modificación puede ser sustancial o puede ser no sustancial. Me explico. Si por ejemplo la institución va a modificar un aspecto ortográfico, no es sustancial. ¿Y por qué? Porque bueno, yo hice una corrección ortográfica, pero ninguno de ustedes como proveedores van a tener que entonces adecuar su oferta a esa modificación. Sin embargo, si yo por ejemplo como institución tenía un tipo de llanta X y ahora la voy a modificar, ¿por qué? Porque producto de la pregunta de un proveedor me pude percatar como institución de que hacía falta tener claridad o especificidad y ahora voy a incluir los 3 números dentro de la numeración de la llanta. Entonces ahora cada proveedor, ya sean 5, 6, 10 que estuviesen participando, van a tener que readecuar su oferta a esa actualización o a esa modificación. Y a esto se le llama una modificación sustancial. Y por ende, por ejemplo, si la fecha límite de participación era hasta el día 2, ahora va a ser hasta el día 5 o hasta el día 10. ¿Por qué? Porque cada proveedor va a tener que readecuar su oferta a esa modificación. Normalmente las instituciones acumulan, agrupan, consolidan todas las preguntas y luego las responden de manera general a los proveedores que están participando en ese proceso de contratación pública. Pero es muy importante hacer la pregunta siempre y cuando sea necesario. Si todo está claro, pues obviamente no hay que hacer ninguna consulta. Entonces, luego que usted envíe su oferta, habrá una fecha límite de recepción de oferta. Esto quiere decir que ningún otro proveedor, ni de manera física, ni por el sistema, va a poder enviar su oferta, ni tampoco la institución va a poder recibirla. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar bloqueado. Ese sistema del portal transaccional no lo controla la institución que está contratando. Si yo soy obras públicas, no lo controla obras públicas, bien, sino que lo controla el órgano rector de contrataciones públicas. Y todo lo que sucede tiene trazabilidad y tiene validez jurídica. Es decir, que cuando usted envía una oferta, cuando usted hace una consulta, jurídicamente usted está en su estatus legal que le corresponde. Ahora bien, si yo como proveedor no envío ninguna pregunta, yo estoy diciendo legalmente que yo estoy totalmente de acuerdo con ese pliego de condiciones. Con esa especificación que le faltaba una numeración en la llanta, yo estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque yo no hice ninguna consulta. Ahora bien, recordemos, esa consulta o esa pregunta tiene que ser en el plazo hábil de consultas o de observaciones al pliego de condiciones. Porque ya cuando estemos en la adjudicación, entonces no puedo hacer una pregunta de la especificación técnica. ¿Por qué? Porque ya pasó esa etapa. Y yo como proveedor tendré un tiempo legal que debo de aprovecharlo, obviamente si lo conozco. Toda esta información está disponible en la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la ley vigente, en el reglamento, en las resoluciones. Toda la información, absolutamente toda, está en la Dirección General de Contrataciones Públicas, libre de costos. Simplemente lo descargan, ingresan y pueden leer toda la información. Entonces, cuando ya usted envíe su oferta, algunos pensarán, y es normal, sí, pero que ellos van a ver mi oferta, la institución. Ya envié mi oferta, la van a ver, ya ahí entonces no tengo opción. ¿Por qué? Porque van a comparar. Ojo, cuando usted como proveedor, a través del portal transaccional, envía una oferta, esta oferta está encriptada. Esto quiere decir que hasta que no llegue el momento de apertura de las ofertas, ni la institución que está contratando, ni otro proveedor, ni siquiera el órgano rector va a poder visualizar las ofertas. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a bloquear. Ahora bien, si llegó el momento de apertura de las ofertas el día 15 a las 3 de la tarde, entonces ya sí se van a visualizar las ofertas por parte de la institución, no por parte de los demás proveedores, aún en esa etapa. Entonces la institución, cuando apertura las ofertas digitalmente, todo digital, todo se queda guardado, todo tiene trazabilidad, habrá una primera fase que se denomina la evaluación técnica. También se le conoce anteriormente como la evaluación del sobre A. Entonces, en esta evaluación técnica, la institución va a valorar que el tema de las credenciales. ¿Pero qué son las credenciales? Las credenciales básicamente son las documentaciones que habilitan a un proveedor para poder participar. Es decir, por ejemplo, que tenga su número de RPE, que tenga su TCS, su DGI, cualquier tipo de documentación que se requiera. Ojo, las credenciales no mejoran ni empeoran ninguna oferta. Simplemente la habilitan, le permiten participar en un proceso. Las credenciales no pueden tener una calificación. Bueno, como tengo entonces registro mercantil, tengo 10 puntos. No, eso es incorrecto e inclusive ilegal. Entonces, luego de que la institución evalúe esas credenciales, esas documentaciones, va a evaluar entonces la oferta técnica. ¿Y qué es la oferta técnica? Si yo requerí llantas como institución 25 con esta numeración y con estas características técnicas, entonces la oferta como proveedor que yo debo de incluir es exactamente esa llanta. Ojo, y esta parte es muy importante. En el sector privado se conoce el concepto de valor agregado, que está muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un cliente que requiere llantas, perfecto, yo lo incluyo en la cotización o en la oferta, las llantas, incluyo también un servicio o algún tipo de garantía, incluyo también el envío físicamente, inclusive si está en el interior, incluyo también un descuento porque estamos en el mes de los padres, incluyo también, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que en el sector público no tendrán ningún valor. ¿Pero por qué esto? Porque no fueron previamente requeridos en el pliego de condiciones. Como proveedor, yo me voy a circunscribir puntual y concretamente a lo que se incluyó en el pliego de condiciones. Todo lo adicional que yo agregue a mi oferta, que desde el punto de vista privado es un valor agregado, no tendrá ningún valor, ninguna calificación o ninguna puntuación. ¿Y esto por qué? Un ejemplo bien sencillo de forma general. Si yo, por ejemplo, voy a comprar equipos informáticos, en este caso laptops, ¿verdad? Y entonces tengo una especificación técnica, vamos a suponer que cada laptop tiene que tener el tamaño del monitor de 20 pulgadas. Perfecto. Sucede que son 10 laptops, por poner un ejemplo, y si son 10 laptops, vamos a suponer que el precio estimado de cada laptop sea de 20.000 pesos. Estaremos hablando de un ejemplo, 200.000 pesos. Muy bien.
Si son 200.000 pesos, acorde a la tabla de umbrales de este año, la institución tendrá que hacer una compra menor. Ojo, luego veremos un poco lo referente a la tabla de umbrales. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo cambia? ¿Cuál es el tope presupuestario mayor o menor? ¿O el umbral mayor o menor? Va a depender si es una obra o un bien o un servicio, etcétera. Muy bien, entonces es una compra menor y como institución yo debo de por lo menos invitar a 3 proveedores y otorgar 1 o 2 días hábiles de participación en una compra menor. Muy bien, entonces vamos a suponer que yo invito a 3 proveedores como mínimo. Ojo, el marco normativo se lo va a exigir a la institución. Mediante el portal transaccional debe de invitar mínimo a 3 proveedores. Mínimo. Puedo invitar 5, 10, 50, pero mínimo 3. Hasta que no invite 3 proveedores registrados de esa actividad comercial, el sistema no va a permitir avanzar. Por eso debo ser proveedor, por eso debo estar registrado, porque si no hago nada, pues no voy a recibir absolutamente nada. Si me quedo en el comentario de hace 10, 15 años, no, lo que pasa es que ya eso se lo dieron a fulano. No, lo que pasa, si me quedo, es verdad, en esa reflexión, que es una opinión, está muy bien, pero no voy a recibir nada, porque no estoy participando. No me estoy comprometiendo al conocimiento. No conozco cómo funciona el flujo del proceso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del sistema. Muy bien. Entonces, cuando como proveedor yo vaya a participar en ese proceso de contratación pública, ya sé que debo de circunscribirme a lo que esté puntualizado en el pliego de condiciones. Porque siguiendo el ejemplo de las laptops, sucede que yo invité a 3 proveedores, 3 invitaciones, no 3 cotizaciones. Bien, no 3 ofertas. ¿Por qué? Porque yo invité a 3 y resulta que de los 3 que yo invité, hubo un proveedor que envió su oferta en el plazo correspondiente. Pero hubo 2 que no enviaron su oferta, por X o por Y. No tengo un inventario, no me interesa participar, no me di cuenta, etcétera. En este tema de contratación pública, la oportunidad, la oferta oportuna es vital, porque en cada proceso habrá una fecha de publicación y una hora, y una fecha límite y una hora de recepción de ofertas. Entonces yo como proveedor debo de procurar necesariamente, porque si no, no voy a poder enviarme oferta específicamente en ese plazo. Entonces, de esos 3 que se invitaron, uno envió su oferta, pero resulta que como los procedimientos de compras públicas son públicos, entonces cualquier proveedor o proveedora o mi pyme puede participar en ese proceso. Y como se publicó en el portal transaccional, entonces 2 proveedoras más también vieron el requerimiento y también enviaron su oferta. Es decir, que se recibieron 3 ofertas. Oferta A, oferta B y oferta C. Resulta que la oferta A, vamos a suponer que sea una laptop de 18 pulgadas a 15.000 pesos. La oferta B es una laptop de 20 pulgadas a 19.000 pesos. Y la oferta C es una laptop de 20 pulgadas con 5 años de garantía y 5 accesorios adicionales, mouse, bulto, memoria, etcétera, por 19.500 pesos. Importante esta reflexión. ¿Cuál sería la mejor oferta? Me imagino que una parte de los que están viendo esta información pensarán, bueno, la oferta C. ¿Por qué? Porque me está incluyendo garantía, me está incluyendo 5 accesorios adicionales y está también dentro de mi presupuesto. Mi presupuesto contemplado era de 20.000 pesos y la oferta es por 19.500, es decir, que encaja perfectamente y cumple con las 20 pulgadas. Y esa reflexión desde el punto de vista privado es ideal, es lógica, es la adecuada y la perfecta. Desde el punto de vista público, ¿qué sucede? En la primera fase de la evaluación técnica, vamos a suponer que los 3 proveedores cumplen con sus credenciales, muy bien, con sus documentaciones. Tienen su RPE, TCS, DGI, etcétera. Perfecto. Luego la evaluación técnica. Y sucede que la primera persona que ofertó, su laptop fue de 18 pulgadas y yo la requerí de 20 como institución pública en el pliego de condiciones. Sin embargo, es la más económica. Fíjense que en esa etapa ni siquiera
la institución debe de valorar el precio o el monto o la oferta económica, sino solamente lo técnico. Y resulta que como se requirió 20 pulgadas y el oferente lo ofertó de 18, pues no va a calificar técnicamente. Ahora bien, yo como proveedor puedo tener mi pensamiento de decir, sí, pero mira, es la más económica. Y aparte de la más económica, entre 18 pulgadas y 20 pulgadas el tamaño del monitor es prácticamente lo mismo. Es decir, que es la mejor oferta. Y esa es una opinión personal muy válida, pero no ajustada a la realidad. ¿Por qué? Porque el proveedor necesariamente tiene que cumplir técnica y económicamente con lo que se requirió en ese proceso de contratación pública puntualmente en el pliego de condiciones, especificación técnica, ficha técnica o términos de referencia. Entonces la institución, ¿qué le va a decir? Proveedor A, usted no cumplió técnicamente porque en el pliego, en el punto 1 capítulo A, con respecto al tamaño del monitor, se requirió un alto de 20 pulgadas, usted le ofertó 18. Puede venir la idea de, bueno, pero lo que pasa es que mi marca es Dell, o HP, o Toshiba, o Mac. Eso está muy bien en el sector privado, pero en el sector público no tiene que ver absolutamente nada, porque está limitada la mención de marcas. Hay procesos muy específicos, excepciones, donde se permite la referencia de una marca. Bien, pero son cosas extremadamente particulares, específicas. Estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos o de laboratorios químicos o de algunas piezas puntualmente de tecnología o de maquinaria avanzada, como por ejemplo para la construcción del metro, entre otras cosas. Entonces, el proveedor A no va a calificar técnicamente, por lo que la institución ni siquiera va a valorar su oferta económica. Sin embargo, el proveedor B y C sí calificaron técnicamente porque están ofertando el dato de 20 pulgadas. Uno 19.000 pesos, que es el B, y otro 19.500, que es el C, con 5 años de garantía y 5 accesorios. Si yo como institución pública adjudico la oferta C, el proveedor B va a tener el siguiente pensamiento: yo me ajusté a lo que se requirió y aparte de eso tengo el mejor precio económico, el más competitivo, y va a tener todo el derecho de hacer una impugnación, que es una reclamación formal ante la institución, y que de igual manera podemos en otro momento hablar ampliamente del tema de la impugnación o del tema de la solicitud de investigación, si es por parte de la sociedad civil, de la prensa, de cualquier persona o ciudadano. Muy bien, entonces ya sabemos que el valor agregado no va a tener ningún tipo de calificación en un proceso de contratación pública y que, como sugerencia, siempre nos adaptamos a lo que esté específico en el pliego de condiciones. Entonces, cuando yo envíe mi oferta a través del portal transaccional, llegó el momento de apertura de oferta, se abren los sobres de forma digital, ya la institución va a poder valorar las credenciales, la evaluación técnica y la evaluación económica. Y el proveedor en el 95% de los casos, pero va a depender del criterio de selección y del criterio de adjudicación que esté en el pliego de condiciones. Ojo, esto es para que lo puedan ver. Entonces, en el 95% de los casos, el proveedor que cumplió técnicamente, que se ajusta a lo que se pidió y tiene también la mejor oferta económica más competitiva, entonces posiblemente va a ser el proveedor adjudicatario o ganador. Es decir que hay muchos detalles que hay que tomar en consideración, pero ojo, cada año se destina aproximadamente el 30% del presupuesto a el tema de contratación pública, del presupuesto del gobierno. Esto es un monto gigantesco. Estamos hablando de mucho más de 200.000 millones de pesos. Entonces, muy importante conocer y ampliar la forma en cómo yo como proveedor de cualquier actividad comercial hago negocios con el Estado. Y puede surgir la pregunta: ¿qué compra el Estado? ¿Qué compra el gobierno? Y la respuesta es la siguiente: el Estado compra lo que usted vende ahora mismo o tiene ya tiempo vendiendo. Eso que usted fabrica, que comercializa, que distribuye y que vende, el Estado lo está comprando. ¿Y por qué? Porque el Estado en cualquier país del mundo es el comprador número uno en cantidad y variedad. Compra de todo a todos en todo el territorio nacional. Ahora bien, si vamos con la idea de, bueno, yo conozco
mi producto, yo tengo ya 25 años vendiendo X producto, voy con la mentalidad del sector privado, entonces choco con una realidad distinta de que para yo poder tener unos niveles de ventas adecuados en el sector público, pues debo de conocer cómo funciona el procedimiento de contratación pública en el sector público. Parecido al sector privado, pero distinto a la vez. Entonces, esta y otras informaciones les invito a que estén siempre pendientes para que puedan cada vez más pues, poder compartir estos conocimientos referentes a las contrataciones públicas. Los montos son extremadamente importantes, como ustedes posiblemente han visto. Hay procedimientos de compra de 200,000 pesos, de 500,000, de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones, de 40 millones, de 300 millones, de 600 millones y de miles de millones. Entonces, en la medida en que yo conozco mejor y más ampliamente y más técnicamente cómo funcionan los procedimientos de contrataciones públicas, en esa misma medida voy a elevar la posibilidad de adjudicación. Hay muchísimas otras informaciones que es importante conocer. ¿Qué cosas yo puedo utilizar como proveedor en el portal transaccional que me permiten conocer mi competencia? Bien, mi competencia en esa institución pública históricamente, que puedo conocer a nivel de detalle todos los procesos y los adjudicatarios en cada proceso y en qué fecha y qué tipo de actividad comercial y cuál fue la especificación técnica. Entonces, cuando yo conozco esa información extremadamente valiosa que no existe en el sector privado, me explico. Si usted vende pintura y le quiere vender a una empresa privada, ¿bien? No voy a decir nombre, pero un grupo grande del país, la única opción que tengo es ir físicamente o mediante un relacionado, pues poder hacer mi oferta. Que cuando yo envíe mi cotización no tengo idea de cuándo me van a responder, de quién más está participando, de absolutamente nada. Me parece que en el sector privado no existe un sistema donde yo diga, bueno, yo vendo pintura y déjame ver si tal banco o tal grupo o tal X necesita comprar pintura de la que yo vendo. Pero resulta que en el Estado o en el gobierno dominicano sí, yo puedo saber, este ministerio, esta dirección general, este instituto, etcétera, está requiriendo lo que yo estoy vendiendo. Y por la misma vía, de manera transaccional, puedo entonces enviar mi oferta. En el sector privado, si yo quiero ver una oferta, las opciones que me quedan son un envío de un correo electrónico o ir físicamente a llevar una cotización. Entonces, son muchas las cosas que es importante conocer de este sistema electrónico de portal transaccional y sobre todo de el funcionamiento de un procedimiento de contratación pública en el gobierno dominicano. De igual manera, muy importante, todos aquellos que se encuentren en el extranjero, dominicanos o no dominicanos, posiblemente ya han adquirido a través de los años un know-how, un conocimiento experto en el ámbito de su actividad comercial. Es muy importante que ese conocimiento, esa expertise que ya han adquirido en el extranjero, pues lo puedan poner en práctica y lo puedan disponibilizar al Estado dominicano. Y ustedes perfectamente pueden vender esos servicios, ya sea de consultoría o esos productos al Estado dominicano. Y lo pueden hacer desde donde se encuentren, no solamente desde República Dominicana. Así que nada, les invito a que se mantengan en este proceso de formación. Mi nombre es José Calderón, soy experto en contrataciones públicas con unos años en el mercado y mi interés es poder un poco apoyarles para que la economía cada vez más pueda estar dinamizada, para que usted como MIPYME, como mujer, como proveedor en alguna región del país, pues pueda crecer. Cuando usted crece, su familia crece económicamente. Bien, y de igual manera su sector crece y la economía se va dinamizando. Si usted es una MIPYME, de igual manera tiene muchísimas oportunidades en el sector público, pero esas oportunidades debe de conocerlas técnicamente y normativamente. Todo el aspecto legal a favor de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente existen. Entonces debo de apartar un tiempo para poder adquirir este conocimiento. Así que nada,
Muchas gracias por este tiempo, ánimo, nos mantenemos en contacto.